El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante que es la inflamación. En esta presentación vamos a conocer ciertos aspectos históricos en relación a este tema. Es importante que conozcamos cuál es el concepto de inflamación, cuáles son los elementos que participan en la inflamación y por último vamos a hablar sobre algunos aspectos generales en relación a la inflamación aguda y la inflamación crónica. En cuanto a los aspectos históricos, el primero que apareció fue Celsius. Este señor fue el primero en describir algunas cuestiones respecto a la inflamación, que es la famosa tetrada de Celsius. Este señor lo que hizo fue que encontró esos signos llamados signos cardinales de la respuesta inflamatoria aguda fundamentalmente, que son tanto el calor, el rubor, el tumor y el dolor. En relación al tumor, hoy en día ya no se dice tumor, sino que esa palabra fue reemplazada por hinchazón. ¿Por qué? Porque si decimos tumor, obviamente eso nos hace pensar sobre alguna neoplasia, sobre algún proceso neoplásico. Después apareció Virchow. Este señor agregó un quinto signo, que es la pérdida de la función, obviamente del tejido del órgano que está cursando un proceso inflamatorio. Un ejemplo de esto es cuando un paciente, por ejemplo, tiene un esguince de tobillo. Obviamente, en este caso hay un proceso inflamatorio en el tobillo. Esa persona no va a poder caminar bien, no va a poder correr. Entonces podemos decir que esa pérdida de la función de cierta forma produce un beneficio en el sentido de que protege al tejido inflamado. Luego, John Hunter plantea que la inflamación no es una enfermedad, o sea, no es algo patológico, sino que es una respuesta inespecífica que produce un efecto saludable en el paciente. Pero ¿qué pasa? Que esta frase produce ruido. ¿Por qué? Porque los médicos pues tratan inflamatorias todo el tiempo y de hecho las farmacias están llenas de medicamentos antiinflamatorios. Entonces podemos decir que aquí se plantea una cuestión que es ambigua. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos preguntarnos, ¿la inflamación es una respuesta que nos protege? Bueno, de cierta forma podríamos decir que sí, pero al mismo tiempo tiene efectos perjudiciales y por eso es que justamente se trata, o sea, por eso existen los antiinflamatorios. Después, otras personas también aportaron distintos aspectos en relación a este tema. Por ejemplo, tenemos a Julius Cohen, que él utiliza el microscopio y allí aparece algo que va adelantando algunas cuestiones que se saben respecto a la inflamación, que es el hecho de que los capilares se encuentran repletos de sangre. O sea, este señor fue el primero en utilizar el microscopio óptico y observó distintas cosas. O sea, él vio que los capilares en un tejido con inflamación aguda pues aparecen repletos de sangre. Obviamente pues decimos que están congestivos. Recordemos el concepto de congestión. La congestión es el aumento anormal o patológico del volumen de sangre dentro del lecho capilar de un tejido o de un órgano. También, bueno, él encontró que en el espacio intersticial hay edema, es decir, encuentra acumulación de líquidos. Recordemos pues el concepto de edema. El edema pues lo definimos como el aumento anormal de líquido en los espacios intersticiales, o sea, en el intersticio, en el espacio extracelular, pero también en las cavidades corporales virtuales persistentes como la cavidad peritoneal, pleural, pericárdica. Y también, bueno, él encuentra lo que sería la aparición de células del torrente sanguíneo, que son los glóbulos blancos, pues los encuentra por fuera de los capilares, los encuentra en el intersticio y siempre respetándose la integridad de la vasculatura. Es decir, en ese momento resultaba pues imposible pensar como un glóbulo blanco, puntualmente el neutrófilo, pues aparecía por fuera como si se hubiese exportado, o sea, desde la luz vascular hacia el intersticio. Bueno, después se descubrió que esto se da gracias a la quimiotaxis, pero en ese momento pues no se sabía. Después tenemos otro señor que fue Mechnikov, que él descubrió el proceso de la fagocitosis, que vamos a hablar después, y también tenemos el señor Sir Thomas Lewis, que es el que incorpora
el concepto de la participación de algunas sustancias químicas, sobre todo la histamina, como mediador químico. Bueno, esta es una imagen que es muy interesante porque si observamos bien, acá estaría conjugando lo que dice tanto Celsius como Virchow. Vemos el calor, el rubor, la tumefacción o hinchazón, el dolor y la pérdida de la función. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de inflamación. La inflamación es una reacción del tejido vivo vascularizado ante una agresión local. La inflamación tiene dos objetivos. Uno que va a ser destruir o diluir o aislar a la noxa y el otro objetivo que sería la curación o reconstrucción del daño tisular. Es importante tener en cuenta que la inflamación se lleva a cabo en la microcirculación y se caracteriza por el desplazamiento de líquidos y leucocitos desde la sangre hacia el compartimiento extracelular. También podemos decir ese mismo concepto en otras palabras. Podemos decir que la inflamación es una respuesta local producida por el tejido vascularizado con dos objetivos, que uno va a ser destruir, diluir o aislar, ya sean noxas o agresiones o injurias, que es lo mismo. Y es importante saber que las noxas pueden ser externas o internas. Cuando decimos noxas externas, obviamente nos estamos refiriendo a todas aquellas que ya conocemos, o sea, no, pueden ser noxas físicas, químicas o biológicas. Y cuando hablamos de noxas internas, hacemos referencia, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes, donde los propios componentes del cuerpo actúan como noxa. Tenemos, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, que son procesos inflamatorios crónicos. Y bueno, el otro objetivo de la inflamación, que es iniciar los procesos de curación, reconstrucción, reparación del daño. Y un punto que es importantísimo que no nos olvidemos es el hecho de que la inflamación se lleva a cabo en la microcirculación y se caracteriza por el desplazamiento de líquidos y leucocitos de la sangre hacia el compartimiento extracelular. También es importante que tengamos en cuenta que a veces simplemente pues, se despierta una respuesta inflamatoria con el objetivo de reparar, o sea, ni siquiera eliminar noxa. Que esto es lo que sucede en el infarto de miocardio si el paciente sobrevive. ¿Qué pasa en este caso? Que si el paciente sobrevive, obviamente hay un área de necrosis en el corazón, que sería el área del corazón que se infartó, y va a ser un área de necrosis que es coagulativa, que obviamente debe ser resuelta, o sea, no puede quedar allí como un tejido muerto. Entonces, esto va a ser resuelto desencadenándose una respuesta inflamatoria. Y esta lo que hace es que convoca neutrófilos. Los neutrófilos lo que hacen es que licúan, por decir de cierta manera, ese tejido necrótico, por lo que vamos a tener una necrosis licuefactiva, que luego pasa a ser tejido de granulación y por último pues queda una cicatriz. Obviamente ese paciente donde tenía músculo, ahora hay una cicatriz y esa cicatriz pues no sirve para nada porque no se contrae, no tiene pues ninguna actividad. Bien, ahora teniendo en cuenta el concepto, es importante que conozcamos los distintos elementos que participan en la inflamación. Primero que todo es importante que recordemos que la respuesta inflamatoria, como dijimos antes, es producida por el tejido conectivo vascularizado. Pero hay que tener en cuenta que también van a intervenir los elementos formes de la sangre, sobre todo los glóbulos blancos, que son neutrófilos, sinófilos, basófilos, y también pues vamos a encontrar monocitos, linfocitos y plaquetas. Y bueno, no debemos olvidarnos que los glóbulos rojos no participan. Esto que acabo de decir es lo que está señalado acá en este esquema como células circundantes.
También pues va a participar el plasma. El plasma es un elemento muy importante, ya que en él se encuentran elementos que participan pues en la inflamación, como el agua, pues que muchas veces es necesario, es necesario que haya agua para diluir, para regular la temperatura. Y también, bueno, en el plasma hay proteínas plasmáticas, hay fibrinógeno, inmunoglobulina, citoquinas que participan también en la respuesta inflamatoria. También tenemos los vasos sanguíneos, que obviamente son necesarios. ¿Por qué? Porque necesitamos de irrigación. Porque recordemos que para que haya una respuesta inflamatoria, yo tengo que hacer llegar al tejido sangre para que se despierte esa respuesta inflamatoria. Porque si yo no tengo sangre, no se puede hacer llegar los glóbulos blancos. Y bueno, también vamos a tener al tejido conectivo. El tejido conectivo es importante porque hay también elementos que participan, como los mastocitos, que es uno de los principales actores que tienen en su interior histamina preformada. Y es importante saber que los mastocitos se localizan alrededor de los capilares, arteriolas y vénulas. Es decir, los mastocitos son como especie de un sensor, porque cuando se produce daño en las células del tejido, pues también va a haber daño sobre los mastocitos. Y ¿qué va a pasar? De esa manera, cuando hay una injuria, una noxa que pues agrede al tejido, también va a agredir al mastocito, y este mastocito pues va a liberar histamina. También forman parte del tejido conectivo los fibroblastos, que van a estar haciendo la síntesis de las fibras colágenas, los macrófagos, que tienen una función fagocítica y también son presentadores de antígenos, los linfocitos residentes, y también vamos a tener lo que se llama sustancia fundamental, que son las fibras elásticas, reticulares y colágenas. Entonces, estos son los elementos que participan en las respuestas inflamatorias. Teniendo en cuenta eso, pues podemos preguntarnos qué sucede con los tejidos conectivos que no están vascularizados, porque tenemos tejidos que pues no tienen vasos sanguíneos, o sea, son avasculares. Podemos citar, por ejemplo, el cartílago, también pues el tejido que compone las válvulas cardíacas, la córnea. ¿Y qué va a pasar? Que, no obstante, en todos esos tejidos que son avasculares, se puede presentar un proceso inflamatorio, porque tenemos que de hecho existe la condritis, valvulitis o endocarditis vasculares, y también pues las queratitis. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que se desencadene una respuesta inflamatoria en esos tejidos si esos tejidos son avasculares? Y bueno, ¿cómo se hace? Justamente esto se va a hacer a expensas del tejido conectivo vascular de cercanía. Por ejemplo, en el caso de inflamación del cartílago, pues sería el hueso. En el caso de la inflamación de la córnea, sería la conjuntiva ocular. Bueno, es importante también que sepamos que existe tanto la inflamación aguda y la inflamación crónica. En cuanto a la respuesta inflamatoria aguda, se dice que esta es una respuesta que va a ser breve, no tiene una duración exacta, puede durar en breves minutos, breves horas o algunos días. Por lo general se dice que no más de 15 días. Pero lo importante de la inflamación aguda es que esta está dada fundamentalmente por fenómenos vasculares y fenómenos celulares. En cuanto a los fenómenos vasculares, acá se da un proceso de vasodilatación con congestión activa. ¿Para qué? Para hacer llegar más sangre al territorio afectado, donde está ocurriendo obviamente el proceso inflamatorio. Y esto lo que va a hacer es que va a producir la salida del líquido, que aquí entraría a lo que sería pues la formación de un trasudado primero y luego un exudado, que luego en el video de la inflamación aguda, que veamos más a fondo este tema, lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué va a pasar?
que se va a producir la salida de líquido y también pues se va a favorecer la salida de proteínas plasmáticas, que son obviamente solutos de mayor peso molecular. Y también, bueno, eso va a estar acompañado de los glóbulos blancos que van a ir desde la luz vascular hacia el espacio intersticial. Ahora, en cuanto a la inflamación crónica, primero, pues para hablar de la inflamación crónica, tenemos que tener claro que si hablamos de la inflamación crónica, estamos hablando de algo que ocurrió fundamentalmente, pues que haya, por ejemplo, la persistencia de una noxa, porque mientras es que exista la noxa, la respuesta inflamatoria no va a terminar. Esto es así por ley, o sea, es una regla. Mientras que exista la noxa, y pues mientras que esa noxa no se pueda eliminar, pues habrá inflamación crónica. Y eso vale para cualquier tipo, para cualquier tipo de inflamación crónica, ya sea inespecífica o específica. Obviamente esta inflamación crónica tiene una mayor duración que la inflamación aguda. En cuanto a la inflamación crónica, esta se caracteriza por la presencia de otro tipo de glóbulos blancos que van a ser predominantemente los monomorfonucleares, que son los linfocitos y los macrófagos. También se va a presentar la proliferación de los vasos sanguíneos y la constitución de un tejido de granulación y un proceso de cicatrización con fibrosis o procesos cicatrizales con fibrosis, que es lo mismo. Bueno, estos serían los aspectos generales en relación a la inflamación aguda y la inflamación crónica. Después, en el siguiente video, vamos a tratar de aspectos más específicos en relación a la inflamación tanto aguda como crónica. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartir.